Muy buenas noches, ¿cómo están finalizando la semana? Bueno, gracias a quienes están acá, atentos a la transmisión, veo que ya se conectaron algunas personas. Muchísimas gracias por acompañarme. En esta oportunidad vamos a hablar del miedo, vamos a reflexionar acerca del miedo. ¿Qué es el miedo? ¿Cómo lo distingo? ¿Para qué me sirve? ¿Para qué no me sirve? ¿Qué tipos de miedos existen? Y también vamos a ver, ¿sí? ¿Cuál sería, qué es lo que me está queriendo decir el miedo y para qué me estaría sirviendo y de qué forma yo puedo revertir alguna situación, ¿sí?, en mi vida para abrir un horizonte nuevo de posibilidades. Mi nombre es Cecilia Álvarez, soy coach y acompaño a personas a que puedan construir nuevas posibilidades, que puedan ver nuevos horizontes para poder tener una mejor vida, para poder conseguir los objetivos y las metas que se propongan y, en definitiva, para vivir un poco mejor. Gracias por sumarse a la transmisión y me gustaría que me hagan saber que están ahí presentes del otro lado con corazoncitos, si puede ser. Gracias, Vivi, por siempre estar acá presente. Si pueden enviarme acá unos corazoncitos, así sé que están ahí del otro lado. Para comenzar, bueno, me gustaría que podamos activar un poco esta transmisión para que no sea monotemático, que solamente yo esté acá hablando, sino que ustedes puedan comentar acá si identifican en este momento algún miedo particular en sus vidas, qué es lo que entienden ustedes por miedo. Ahí se van sumando, les pido que me dejen sus corazoncitos acá, que puedan transmitir, ya que estamos hablando de emociones, sus estados emocionales también, si quieren aprovecharlos, si pueden identificar su estado emocional de este momento con alguna de estas caritas que nos ofrece Facebook, genial. Bueno, muchas veces en la vida nosotros andamos, transitamos, ¿sí?, sin darnos cuenta o sin pensar ni siquiera en qué emociones estamos ahora, ¿sí? ¿Qué emoción siento ahora, en este preciso momento? Así que los invito para comenzar, que puedan replantearse, que puedan revisarse para identificar cuál es la emoción que predomina en ustedes en este preciso momento. Y si pueden, si la logran identificar, si le logran poner un nombre, me encantaría que lo dejen en comentarios. Y este ejercicio que les propongo, que puedan identificar su emoción y que la comenten, que le pongan un nombre, se debe a que muchas veces en la vida nosotros andamos y vivimos sin darnos cuenta de nuestras emociones, dejándolas pasar como si estas emociones fueran algo ajeno a nosotros. Y si andamos por la vida sin registrar nuestros estados emocionales, sin registrar nuestras emociones, ¿sí?, andamos por nuestras vidas carentes de conciencia y sin saber cómo poder gestionarlas. Es imposible gestionar una emoción sin antes identificarla, sin antes ponerle un nombre. Por lo tanto, el poder tener un conocimiento acerca de qué es lo que siento me permite poder gestionar esta emoción y poder abrir un nuevo horizonte de posibilidades, que es lo que le decía con anterioridad. Acá voy a ver si hay algún comentario. Les pido que me dejen ahí sus corazoncitos para saber que están ahí. Acá veo que me están escribiendo. Vivi. Gracias, Vivi. El miedo es algo que te aleja del bienestar, nos comparte Vivi. Muchísimas gracias, Vivi, por tu comentario. ¿Qué tipo de miedo es ese que identificás, Vivi, exactamente, el cual te aleja del bienestar? No es necesario que lo contestes acá en público, si querés, bienvenido sea. Gracias, Fabi, por estar acá presente y por tu corazoncito. Ahí se van sumando, me encanta. María Esther Maldonado nos comparte: mi hija tiene 23 años y me molesta que salga de noche. ¿Y qué te hace sentir eso, María Esther? ¿Qué emoción identificás en vos ante esta situación? Gracias por compartirlo. Está muy interesante. Ahí se está poniendo interesante la cosa de que
de que esto no sea un monólogo y que estemos todos compartiendo. Me encanta y por eso les pido unos corazoncitos. Vamos a analizar esta emoción particular que es el miedo, ¿sí? Nuestras emociones son específicas y a su vez también son reactivas. ¿Qué significa esto? Que una emoción sea específica la convierte en una emoción que la podemos identificar, ¿sí? Como por ejemplo el miedo. ¿De qué manera identificamos que estamos en miedo? ¿Cuáles son los parámetros en los que nos basamos para darnos cuenta que esto que estamos sintiendo es miedo? Ahí me gustaría que compartan qué es lo que les hace a ustedes darse cuenta que están ante una emoción de miedo o que alguien, una persona externa a ustedes, siente miedo. A ver los comentarios. Mientras espero los comentarios, les comento la otra parte. A su vez, las emociones no solamente que son específicas y que las podemos identificar, y ya vamos a ver en profundidad cómo identificamos el miedo, qué es lo que se dispara, cómo se percibe a nivel corporal, sino que también las emociones son reactivas, ¿sí? Son reactivas porque son una respuesta automática ante los acontecimientos inesperados que tenemos en la vida. Somos seres emocionales, por lo tanto, siempre vamos a estar, digamos, expuestos a sentir cualquier emoción ante cualquier tipo de estímulo, ya sea un acontecimiento, algo repentino, ya sea un pensamiento recurrente que venga a nosotros, ya sea algo externo a nosotros o internos nuestros que nos disparan emociones. Por lo tanto, son reactivas porque ante determinado acontecimiento se nos disparan estas emociones. Estas emociones modifican nuestro horizonte de posibilidades. Porque, por ejemplo, si yo estoy en un estado de entusiasmo, probablemente me sostenga con un objetivo claro para continuar, ¿sí? Porque es este entusiasmo que me mueve a seguir. Ahora, si estoy en una emoción de miedo, puede que esté en un momento de alerta o que me paralice. Por lo tanto, mis emociones, las emociones que yo siento, que identifico, van a modificar este horizonte de posibilidad. Van a hacer que las posibilidades se me abran o que se me cierren ante lo que yo quiero. A ver acá qué es lo que están conversando. Miedo, me dice María Esther. Gracias María Esther. ¿Miedo a qué? ¿A qué particularmente? Vivi nos comparte el cuerpo de uno y del otro, el pulso acelerado, los ojos muy abiertos, la garganta cerrada. Muy bueno, Vivi, gracias por compartirnos esto, de qué forma te das cuenta. Me encantó. ¿Y qué es el miedo? A ver. Decimos que el miedo es una emoción que es propia de todo ser humano, ¿sí? Es inherente al ser humano y es una de las emociones básicas que están relacionados con nuestra supervivencia como especie. Y nadie en este planeta puede escapar de ella. En algún momento de nuestras vidas, en mayor o en menor medida, cada uno de nosotros sintió miedo alguna vez, ¿sí? Por lo tanto, nadie está exento a esta emoción. Y nuestra cultura nos enseñó que tener miedo, sentir miedo es algo malo, o es algo que le pertenece a los perdedores, o es algo que hay que evitar. Y lo asociamos a un montón de cosas negativas, a posibilidades que se cierran. Y me gustaría que comparta a alguien si puede identificar algo positivo que encuentre en esta emoción que es el miedo, alguna posibilidad que pueda llegar a abrir. Esta emoción del miedo me avisa de algo o me paraliza. Podemos tener miedo a un montón de cosas, miedos a la pérdida, miedo al ataque. Podemos tener miedo a la muerte, a ser cambiados, a equivocarnos, miedos a cometer un error, miedos al compromiso con una pareja, miedo a que nos engañen, miedo a tener una enfermedad. Podemos tener miedos a las pérdidas de cualquier tipo, pérdidas material, pérdidas de afectos, pérdidas de alguna condición de nuestro ser. Podemos tener miedo a no saber, a quedar expuestos, a hablar en público, miedo a los cambios,
miedo a que las cosas permanezcan igual, miedo a no ser reconocidos, miedos a la soledad, miedo a lo desconocido. Existen innumerables miedos. De esta lista que pude citar, ustedes probablemente puedan agregar algunos más, así que si quieren agregar algunos más, bienvenidos sean. Y si identifican algún miedo de estos que les mencioné, me gustaría que lo compartan también. Ya que el miedo, si bien es uno solo, lo originan diferentes cosas. Por lo tanto, poder identificar miedo a qué me permite ser mucho más específico para poder abordarlo y poder gestionarlo. Así que es importantísimo ahí, como compartían recién, ¿sí? María Esther, que ante la salida de tu hija al boliche sentías miedo, que identifiques qué tipo de miedo sentís. ¿Miedo a qué? ¿Qué es lo que te da miedo? Hola, Cari, gracias por estar acá presente, me encanta. Ahí está, María Esther dice, miedo al miedo. A ver, ¿cómo sería eso, María Esther? Si no logro contestar todas las preguntas acá, después me voy a tomar el tiempo para responderlos de a uno. Hasta acá, ¿cómo vamos? Si vamos bien, súper, ahí espero, deditos para arriba, corazoncitos. Claudia, gracias por unirte, Claudia, acá a la transmisión. Miedo al dolor. Muy bueno, muy bien esto de poder identificarlo. María Esther, no me gusta sentirlo. ¿Cómo sería este miedo al miedo? Genial, te extraño. Yo también te extraño, Cari, volvé al sur. ¿Cómo sería miedo al miedo? Me llama mucho la atención. ¿A qué le tenemos miedo? No sé si ustedes sabían, pero mediante el miedo se puede gobernar. Mediante el miedo se puede lograr que otra persona haga algo que no quiera hacer, ¿sí? Esto se llama manipulación. Durante el miedo también fue empleado y sigue siendo empleado también por dictaduras, ¿no? El miedo fue la emoción subyacente en todos los pueblos durante todos los gobiernos de facto. Por miedo, la gente no se separa, se aguantan maltratos inigualables, no se deja un empleo que nos hace mal. Por miedo, la gente no cambia de trabajo. Por miedo, muchas veces, no somos quienes podríamos llegar a ser. Así que miren si no es interesante que podamos conversar acerca de esta emoción inherente a todo ser humano y que todos lo sentimos en mayor o menor medida. Hola Santi, qué bueno que estés acá, Santi. Qué lindo, Ceci, gracias. Gracias a vos, Santi, y a ver si habíamos hecho una pregunta al principio que podamos identificar cuál es la emoción que sentimos ahora. Y en el caso de que podamos identificar algún miedo que esté en nuestras vidas actualmente o recientemente, que podamos determinar, ¿sí? ¿Miedo a qué? Y habíamos mencionado una lista también, así que los invito a que después vean el video. Hay una frase que me gusta mucho, que es de David Burns, que dice, para salir de un bloqueo emocional negativo, es vital que nos remontemos al origen de la emoción, al origen de esa emoción que causó el estancamiento. ¿Sí? El compromiso con la acción es una decisión voluntaria. Eso nos comparte David Burns. Por lo tanto, si nos encontramos bloqueados emocionalmente con una emoción que me está paralizando, de la cual no puedo salir, con los recursos que tengo no estoy pudiendo gestionarla, avanzar, ¿sí? Me estoy encontrando ante un estancamiento, ante una emoción que me está produciendo un estancamiento. Y para poder salir de ese estancamiento, para poder salir de ese bloqueo emocional, es vital que podamos identificar qué fue lo que disparó esa emoción, ¿sí? Por ejemplo, miedo al miedo. ¿Qué es lo que disparó esa emoción cuando la sentimos? Por ejemplo, cualquier tipo de miedo. Miedo a perder el trabajo. ¿Qué fue lo que lo disparó?
que hayan hecho a un compañero recientemente, que no sé, que de pronto existe algo en el país en lo cual alguna política, alguna reforma laboral de lo cual me está haciendo sentir esto. O sea, ¿qué es lo que está disparando este miedo? ¿Sí? O que yo me vea en una situación similar a la que me vi en otra oportunidad, por lo tanto se me dispara esta emoción, o es algo real que viví, o es algo que me lo estoy imaginando. Que podamos identificar qué es lo que me está disparando esta emoción es sumamente importante para poder salirnos de ese bloqueo emocional. Vivi nos comparte miedo a la amenaza del otro a través de una actitud. Gracias, Vivi, por compartirlo. Y acá estamos. ¿Qué más se nos dispara con esto? ¿Cómo se origina, por ejemplo, Vivi, me quedé acá pensando y regulando ante lo que acabo de leer? ¿Qué es lo que dispara ese miedo ante la amenaza por una actitud? ¿Sí? ¿Cuál es el disparador? Me estoy basando en una conversación, en un diálogo que es real, que es algo que estoy viviendo, es algo que me estoy adelantando o estoy imaginando, cuál es mi parámetro de referencia, con qué lo estoy comparando, y que podamos identificar qué es lo que está disparando este miedo. ¿Es un miedo recurrente? ¿Es un miedo constante? ¿Cuánto tiempo hace que siento este miedo? ¿Es algo que está latente, que aparece cada tanto, o es una constante? ¿Es algo que lo sentí una vez, 2 veces, 3 veces? ¿En cuánto tiempo de mi vida? Por ejemplo, en los últimos 5 años, en los últimos 10 años, ¿desde cuándo? Son un montón de preguntas que nos podemos hacer para que podamos abordar esta emoción y poder salirnos de ahí y diseñar nuevas emociones y abrir nuevos horizontes de posibilidad. Entonces la pregunta, ¿sí?, que se me dispara a raíz de esto de esta frase de David Burns es: ¿qué es lo que origina tu miedo? ¿Qué es lo que origina tu miedo? Existen 3 niveles del miedo, ¿sí? El primero es el temor, el segundo es la fobia y el tercero el ataque de pánico. Esto es sumamente importante que lo tengamos en consideración, ¿sí? Ya que, por ejemplo, desde el coaching podemos abordar solamente el primer nivel del miedo. El segundo y el tercero se aborda a través de otras disciplinas, ¿sí? A través de otro tipo de competencias. ¿Cómo identificamos, por ejemplo, en qué nivel del miedo nos encontramos? Ante el primer nivel del miedo, que es el temor, ¿sí? Sentimos una emoción que me está avisando que algo puede llegar a pasar, ¿sí? El temor es eso. Me avisa que algo puede llegar a pasar, es una alerta, ¿sí? Como un semáforo que está ahí en amarillo titilando. La fobia, en cambio, que es el segundo nivel del miedo, es una emoción que me paraliza el cuerpo, ¿sí? Por ejemplo, la gente que tiene fobia a las arañas. De pronto ven una araña y se quedan bloqueados en estado de shock. Es una emoción que me paraliza, que no puedo atinar a agarrar y matar la araña, sacar la araña o salirme. Me quedo paralizado. El tercer nivel del miedo es el ataque de pánico, ¿sí? El ataque de pánico es cuando yo siento muy de cerca, pero muy, muy de cerca, que hay algo que yo no sé qué es ese algo, pero sé que puede llegar a ser un desenlace final. Muchas personas que experimentan ataques de pánico lo sienten como esta sensación intermitente que te vas a morir. En un momento de mi vida estuve en este estado emocional y al menos yo lo defino de esa manera. Si alguien lo define de otra manera, bienvenido sea y me encantaría que lo compartan. Cuando estuve en este estado emocional hace ya varios años atrás, hará aproximadamente unos 9 años atrás, sentía como que me iba a morir. Es una decisión que no sé ni cómo describirla, pero era una sensación de debilidad, del corazón acelerado
y de todo el tiempo tener un pensamiento recurrente de desenlace final, así tal cual como lo mencioné recién. De estos niveles del miedo, el primer nivel de miedo, el nivel de temor, lo podemos abordar desde el coaching. Ahora, las fobias no se pueden abordar desde el coaching y los ataques de pánico tampoco. Bien. A ver cómo vamos hasta acá. Hasta acá cómo venimos. Ahí veo que siguen conectados, así que genial. Corazoncitos, bienvenidos sean para saber que están ahí despiertos, que no se me durmieron. El miedo, ¿es un problema? ¿Qué dirían ustedes? Desde el coaching decimos que el miedo, ¿sí? Es un indicador que me está avisando la existencia de algo. Ese algo puede ser real o puede ser imaginario, pero me está avisando la existencia de algo. Nosotros somos los que lo interpretamos como si fuera un problema o como si fuera un desafío o una alerta. Somos nosotros con nuestra interpretación que le damos el significado a esto que sentimos. Sí, dice, como un problema. Cari. Claro, el ataque de pánico es una alarma del cuerpo enviada por el cerebro. Muy bueno, Cari. Así es, y es algo ahí como un cortocircuito. Yo acá tengo una nota re interesante que les quiero leer de esto, que está muy buena. Ahí veo Mati, que gracias por el besito. A ver, ¿cómo venimos hasta acá? Cari. Después de escucharlo a Jürgen y sumar su concepto a lo que fui aprendiendo, para mí es una oportunidad. Muy bueno, Cari, me encanta. Me gustaría que después puedas comentar acerca de esto, de cómo es que lo ves como una oportunidad y oportunidad de qué cosas y de qué manera podemos acercarnos a esa interpretación que creo que podría añadir valor. Así que estás invitada a que si querés podemos hacer una transmisión en conjunto sobre esto. Grace Sánchez. Hola, Grace, ¿cómo estás? Sí es un problema porque me involucra toda la familia. Porque involucra a toda la familia. Ahí vamos. Gracias por sus comentarios. Me encanta esta participación. Decíamos entonces que el miedo es un indicador, es una alarma, es algo que me está avisando que existe algo, ¿sí? Que puede ser real, que puede ser imaginario. Y somos nosotros los que interpretamos como un problema o como otra cosa. Y el miedo, y acá está la buena noticia del miedo, el miedo se puede convertir en nuestro mejor aliado. ¿Sí? ¿Y cómo sería salir de esta emoción que me cierra posibilidades? El miedo se puede convertir en nuestro mejor aliado, ¿sí? En el caso del miedo nivel 1, de temor. ¿Y de qué forma lo podemos abordar para que esto se comprenda? Existe una gráfica muy, muy práctica, ¿sí? Que se llama el semáforo del miedo, que después se los voy a compartir acá en la fanpage, en donde podemos identificar si el miedo es un miedo funcional o es un miedo disfuncional, ¿sí? ¿Y cómo distingo yo el miedo funcional del miedo disfuncional? El miedo funcional sería, dentro de lo que sería el semáforo del miedo, una luz verde. Y ahí sería un tipo de miedo que se puede convertir en mi aliado. Y el miedo disfuncional, ¿sí? Es la luz roja que se prende. En el caso de la luz verde, de este miedo funcional, es un miedo que me permite elegir. Y en el caso del miedo disfuncional, es un miedo que me paraliza. Por ejemplo, si yo voy caminando por la calle y siento que alguien está tras mío y cada vez acelera más sus pasos y cada vez se acerca más a mí, se me dispara esta emoción de miedo, este temor a que me puedan robar, a que me puedan asaltar, a lo que sea, y me permite elegir. Me cambio de acera, me cruzo de calle, empiezo a caminar más rápido, corro. Es un miedo funcional, ¿sí?
El miedo disfuncional sería el miedo que me paraliza, que de repente quizás estoy por cruzar la calle, veo que el auto se me acerca, me paralicé y puede que me choquen. Por ahí es muy extremo el ejemplo, pero si yo me quedo paralizado ante cruzar una avenida grande de Buenos Aires, si me paraliza, ¿sí? Se convierte en un miedo disfuncional, ¿sí? Que es un miedo que no me estaría permitiendo salir de esa situación y poder abordarla de una manera en la cual fuera mi aliado, ¿sí? De volverme para atrás y y esperar un poco más a ver cuándo puedo cruzar o de salir corriendo rápido. Entonces, el miedo, ¿qué me está avisando? En este caso del miedo funcional, ¿sí? Este miedo que me permite elegir, ¿qué es lo que me está avisando? ¿De qué me está protegiendo? Son un montón de preguntas que nos podemos hacer que nos permiten elegir. ¿Qué me avisa el miedo? ¿Cómo lo siento? ¿En qué parte del cuerpo la siento? ¿De qué me estoy protegiendo? Si yo no tuviese este miedo, ¿qué haría? ¿Cuáles son los desafíos que yo me pondría si este miedo no existiera? ¿Cuáles son los desafíos que me está invitando este miedo? ¿Qué me está pidiendo? Son un montón de preguntas que nos podemos hacer para poder elegir y para convertir un miedo en funcional, para salir de ese bloqueo, para salir de ese temor y convertirlo en mi mejor aliado. Por ejemplo, si yo voy a dar una exposición en público y se me dispara un miedo en quedar en ridículo, en que se me ponga la mente en blanco, en quedar expuesto, entonces yo siento este miedo, lo identifico. ¿Qué es lo que me dispara este miedo? ¿Cómo se origina? Y bueno, se origina por el pensamiento recurrente que digo, bueno, tendría que haber repasado más, tendría que haber investigado más. Entonces son esos pensamientos y capaz que el recuerdo de alguna vez que hice algo improvisado y que no me salió bien. Entonces, ¿qué me está avisando esto que siento? ¿Sí? Este temor a quedar expuesto, a olvidarme de algo, ¿qué es lo que me está pidiendo? Y puede ser que me esté pidiendo comenzar por una audiencia más pequeña, no exponerme directamente ante una cámara, sino en público con alguien de mi entorno familiar, practicar un poco más, investigar acerca de algunas habilidades de oratoria, de cómo comunicar, de qué forma comunicar, adquirir algunas herramientas para aumentar mi nivel de síntesis, para poder comunicar mi idea, ¿sí? ¿Qué es lo que me está pidiendo este miedo? ¿De qué me está protegiendo este miedo? En el caso de ese miedo, quizás me está protegiendo de quedar en ridículo, me está avisando de que podría entrenar un poquitito más. Si yo no tuviera este miedo, ¿qué es lo que haría? Si yo no tuviera este miedo, lo que haría es, por ejemplo, empezar por hablar cada vez más en público hasta llegar a un objetivo de hablar ante una audiencia, no sé, de 500 personas. ¿Qué es lo que haría si yo no tuviese ese miedo? ¿Cuáles son los desafíos que me puedo poner yo para abordar este miedo? Y siempre, y esto es algo que me encantó del perfeccionamiento de Busca tu Coach, es comenzar por el paso a paso. Si yo siento miedo a hablar en público, miedo a quedar expuesto, no voy a empezar por hablar ante un público de, por ejemplo, 50 personas si nunca hablé en público y se me dispara toda esta emocionalidad. Comienzo por un público más pequeñito, quizás presentándole la idea, la propuesta a los miembros de mi familia, a mis amigos. Comienzo por poquitas personas y a medida que yo me voy sintiendo más cómodo, que voy practicando cada vez más y más, hasta que voy adquiriendo el hábito y voy perfeccionando y me voy sintiendo más seguro, con más confianza. Y acá voy a leer el comentario de Cari. Claro, a eso me refería con oportunidad, Ceci, de tomarlo como un aliado, de abrazar ese miedo, de aprender de él, que hace que nos conozcamos más. Me encanta, Cari. Así es, concuerdo con vos plenamente. Convertir estos miedos en nuestros aliados y dejar de verlos como un problema y verlos como un aviso, ¿sí? Como algo que me está alertando, ¿sí? Que me está dando la posibilidad de ser mejor ante esa situación, ¿sí? Vivi.
permite darme cuenta de varias cosas, nos permiten darnos cuenta. El poder identificar, poner un nombre, poder saber qué es lo que lo está disparando, me permite elegir, ¿sí? Me permite elegir y tomar nuevas decisiones, tomar nuevas acciones, poder quizás, por dar un ejemplo, ¿no? Si estoy ante un ambiente laboral tóxico, por ejemplo, que lo identifico como tóxico, un lugar donde no me siento bien, donde tengo miedo quizás a presentar un proyecto y que me lo rechacen, a pedirme un día, una licencia, un día de estudio, lo que fuera. Entonces, eso me puede llegar a decir, bueno, esto que me dispara, ¿qué es lo que lo origina? ¿Qué es lo que lo está originando? Quizás otras veces que lo pedí y no me lo dieron, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que yo quiero? Y en base a cuál es la posibilidad que yo quiero en mi vida, que me pueda replantear, ¿sí? ¿Para qué me está sirviendo? ¿Para qué no me está sirviendo? ¿Qué es lo que me está pidiendo? ¿Qué haría si yo no tuviera ese miedo? Quizás agarro e intento, pruebo una vez más, pedirme ese día, o pedirme un cambio de área, o hablar y manifestar mi deseo de faltar ese día al trabajo y de qué forma lo puedo llegar a compensar. O sea, encontrarle la vuelta, pero no quedarme en un miedo que me paraliza, no quedarme en un miedo que me cierre posibilidades. Que ese temor no se convierta en un miedo disfuncional, sino poder convertirlo en un miedo funcional que me permita a mí elegir y que me permita a mí, como dijo Cari, abrazarlo y convertirlo en mi aliado. Qué bueno, no lo había visto así, dice María Esther. Bueno, me alegro, Mari, de que te parezca buenísimo y que hayas visto una nueva posibilidad. Y por último, les comparto muy cortito, ¿sí? Un artículo, ¿sí? que encontré en National Geographic que nos habla del miedo, ¿sí? Que nos dice así: en el caso del miedo, primero los sentidos captan un foco de peligro, ¿sí? Que puede ser interpretado como el cerebro, este peligro. Este peligro puede ser real, puede no ser real, ¿sí? Pero el solo hecho de interpretar que hay un peligro hace que esto pase a la acción en un sistema límbico, en nuestro sistema límbico. Y este sistema es el que se encarga de regular nuestras emociones. La emoción de lucha y de huida que se dispara ante esta emoción, ante este miedo, ante esta percepción de peligro, ¿sí? Y ante todo se dispara no solamente que regula la emoción de lucha y de huida, sino también la conservación de mí misma como individuo, ¿sí? Y además de todo esto, también se encarga de la constante revisión de la información que es dada por nuestros sentidos, incluso cuando dormimos. Y esto es lo que nos hace poder estar en estado de alerta, incluso cuando dormimos ante cualquier peligro. Por ejemplo, un incendio, un ruido, alguien que abre una puerta. O sea, este sistema límbico y esta alerta, esta interpretación del cerebro entre focos de peligro está siempre presente, incluso cuando dormimos. ¿Esto qué hace? ¿Qué hace este sistema de miedo? Hace que se active nuestra amígdala, la amígdala que se encuentra en nuestro cerebro, no esta que está acá en la garganta. Hace que se active la amígdala, ¿sí? Y esta amígdala es la que se encarga de desencadenar todo mi sistema de miedo. Que el cuerpo, ¿de qué forma responde ante esto? Responde aumentando nuestra presión arterial, aumentando la velocidad de mi metabolismo, aumentando la glucosa en sangre, aumentando la detención de las funciones no esenciales, deteniendo las funciones no esenciales, aumentando la adrenalina, la tensión muscular. El cuerpo reacciona con aperturas de ojos y dilatación de pupilas. ¿Qué sucede, por ejemplo, cuán dañino puede llegar a ser? Que mi cerebro todo el tiempo esté interpretando que estamos ante miedo, que todo el tiempo mi cerebro esté desencadenando este sistema de aumento de presión arterial, de velocidad de metabolismo, aumento en glucosa en sangre,
de tensión de funciones esenciales, aumentos de adrenalina, de todo el tiempo estar preparado para la lucha, la huida, la conservación, ¿sí? Que esté tenso todo el tiempo, ¿sí? Por eso es importante que podamos identificar qué es lo que lo está disparando, que nos permite elegir, ¿sí? Y que podamos identificar cuánto tiempo hace que sentimos esta emoción, ¿sí? Y con qué periodicidad la estamos sintiendo, para tomar conciencia de que ante esta emoción, que puede ser real como no, ¿sí? En mi cerebro, mi amígdala, desencadena todos estos procesos que nos afectan como seres humanos. Y vivimos en una sociedad en que quizás tenemos miedo por todo, ¿sí? El miedo, al principio de nuestra historia, en la prehistoria, era para supervivencia, ¿sí? Incluso era algo bueno. Los seres humanos no tenían la concepción del miedo que tenemos hoy como sociedad. Pasamos de la época prehistórica, en donde el miedo era sumamente funcional, a épocas de dictaduras, en donde el miedo fue utilizado a favor para sublevar a los pueblos, y a estos miedos actuales y recurrentes que se viven en la sociedad, donde cada vez hay más personas con estrés, con ataques de pánico, con fobias, porque todo el tiempo estamos percibiendo amenazas, peligros. Entonces, hoy en día podemos llegar a tener miedo de si el dólar subió o no subió un centavo, ¿sí? Si me van a responder que sí o que no a un informe, si lo que dije va a afectarle a la otra persona, si me van a dejar, no me van a dejar, si voy a perder algo, no lo voy a perder. Si, no sé, si como una porción de torta de más y bueno, quizás que dejé que eso sea la perdición de todo el proceso que vengo haciendo durante un montón de tiempo. O sea, tomar conciencia de cuál es nuestro miedo y de qué es lo que lo está originando y cómo nos afecta, nos ayuda a que lo podamos gestionar. Gracias a vos, Mari, gracias por todos tus comentarios. Ahí voy a leer el comentario de Cari. Ayer justo pensaba en el miedo. ¿El miedo realmente existe? La emoción existe y se genera por una situación determinada que sí pensamos. Aún no existe porque no sucedió, solo en nuestra mente. ¿Qué opinan? Muy interesante. Muy interesante la reflexión, Cari. En mi opinión, sí existe el miedo y es inherente. Ahora, si es algo real o no es algo real, es algo que estoy alimentando con mi mente o es algo que realmente es una reacción ante una situación que está ocurriendo, es otro tema. Y si no reconocemos su existencia y no le podemos poner un nombre, tampoco lo podemos abordar. Bueno, después le voy a compartir la nota de National Geographic para quienes la quieran leer con mayor detenimiento. Bueno, eso fue todo por ahora. Me encantaría que me dejen sus comentarios, que pongan ahí los corazoncitos de me encanta y a su vez que compartan este video si creen que a alguien le puede llegar a servir, si puede llegar a llevar, ¿sí?, nuevas formas de interpretar el miedo, nuevos puntos de vista, así como nos compartió María Esther recién y como percibo también que Vivi pudiste verlo de otra forma, ya que tu última respuesta fue distinta a las que venías teniendo al principio. Así que me alegro por estas nuevas posibilidades. Andre, gracias. Ahí veo, Andre, que te conectaste. Me encantó, Ceci, gracias. Gracias a vos, Andre. Y bueno, muchísimas gracias a todos por estar acá. Si quieren que hable de algún otro tema, bienvenidos sean sus comentarios y gracias por compartir este video, por ponerme me gusta, por todos sus comentarios, su participación, que es sumamente enriquecedora. Y gracias, Cari, por esta reflexión final, que los invito a todos a que lo respondan, ¿sí? Que podamos llegar a reflexionar un poquito más sobre esta emoción que últimamente nos inunda bastante como sociedad y quienes estamos en Argentina, más todavía en este momento, ¿sí? Todos estos mecanismos que se disparan ante determinadas políticas, determinados gobiernos, del mercado financiero y un montón de cosas que es para
realmente detenernos un momento a reflexionar qué tan real es y cuánto nos afecta y qué es lo que podemos hacer, qué es lo que depende de nosotros y de qué manera lo podemos convertir en funcional y en nuestro aliado. Gracias a ustedes, gracias Vivi, gracias a todos por estar acá y por participar. Les envío un abrazo enorme, que tengan un hermoso fin de semana y Cari, ahí te dejo la invitación para que podamos explayarnos más sobre este tema. Les mando un abrazo enorme. Excelente fin de semana para todos. Gracias, abrazos desde acá, desde el fin del mundo. A mí también me encantó, Cari.